Hariom, bienvenidas, bienvenidos al Encuentro Iberoamericano de Filosofía del Yoga en su primer día, viernes, en esta tercera sesión, que es la última del día y realmente nos pone muy felices todo lo que vamos haciendo en las dos sesiones anteriores, Upanishad, Yoga Sutras, distintos tipos de enfoque desde distintas partes, desde Argentina, desde España, Grazie, que es italiana en realidad, pero también lo hace en español. Y vamos a ir entonces hoy hasta Latinoamérica otra vez y vamos a llegar a Colombia. Pero antes les recuerdo, esto es un encuentro totalmente gratuito. Estamos grabando para que quede de archivo, pero no se envía. Y pedimos los micrófonos cerrados. Y para las preguntas, igual que en todas las sesiones, hay que hacerlo fuera de Zoom. El chat está deshabilitado, entonces hay que ir a una página que es slido.com y ahí les va a pedir un código que es 21 22 23 11, ¿sí? Que es las fechas de Leifi, 21 22 23 11. Son 8 números en esa página que es slido.com. Mm, Eso es para dejar las preguntas, nosotros las vamos recibiendo y luego las hacemos las que podemos, ¿sí? Porque a veces no alcanza el tiempo, pero las vamos recibiendo y pueden dejar su nombre en la pregunta. Se puede hacer anónimo, pero mejor si ponen el nombre porque entonces se vuelve más cercano, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a viajar a Colombia. Por lo que he escuchado, hubo una tormenta eléctrica en Colombia hace momentos nada más y estuvimos padeciendo problemas tecnológicos y de internet y entonces aquí todos en este lado y en aquel lado tuvimos un momento de tensión, pero ahora ya podemos decir que está todo bien. Y es un motivo de gran felicidad para mí presentar al invitado y ponente de hoy, que es el que cierra este viernes, primer día de Leifi, que es mi hermano y maestro Andrei Ram. El yogi Andrei Ram es maestro de yoga mundialmente reconocido. Es fundador de Braid Based Yoga, director de Braid Based Wellness y cofundador de la compañía de danza contemporánea Danza Común. Esto en su pasado de bailarín y coreógrafo. Nacido en los Estados Unidos, Andrei creció en Colombia, donde realizó una exitosa trayectoria como bailarín, como les digo, y también se licenció en antropología. ¿Sí? Tiene esta formación. Pero luego fue discípulo y realizó la formación tradicional de yogi con el maestro Dharma Mitra, a quien sirvió por más de 10 años como discípulo principal en su templo en New York City. Durante ese tiempo, Andrei participó, digamos, en desarrollar los programas de formación del Dharma Yoga Center. Y desde entonces, en los últimos años, diría que puede ser los últimos 12 años, un número muy iniciático el 12, Andrei ha ganado gran reconocimiento y yo personalmente he estado en muchos de sus cursos, clases y ha sido una influencia y es influencia importante en mi vida en el punto de vista desde el yoga. Y es un expositor de una técnica llamada Prana Nidra. Prana Nidra, una técnica de relajación y recarga energética, ¿sí? Compartiendo por todo el mundo este enfoque que combina la respiración y técnicas místicas de los yogis del Himalaya y del Tíbet. Bueno, Andrei ha formado a miles de instructores en muchos países, en más de 30 países, y justamente lo que nos aporta es esta coherencia del yoga moderno, el yoga moderno, pero sin perder las raíces, pero a las necesidades adaptadas, ¿no? Del público moderno. Por eso ha venido hoy a hablar de un tema que, bueno, les voy a compartir un momentito para que lo vean escrito y lo puedan apuntar. Su Instagram es AndreiRam1, AndreiRam1 si lo quieren seguir en Instagram. Y nos va a hablar de este tema hermoso que es la vida es un jardín, cómo transformar las espinas en flores. Entonces, esta es una metáfora que utilizó el mismo Andrei en una charla que tuvimos y me pareció un título excelente. Eh, Les pongo aquí sus próximas actividades por si luego quieren conocer más y estudiar con él. ¿eh? Si están lejos,
a partir de enero y febrero va a haber lanzamientos, tanto del libro de Prana Nidra, que es este método, como de un audio donde, bueno, hay vibraciones para el descanso. Es algo muy particular que hace Andrei, que es generar relajación con la vibración sonora. Va a estar en Europa también, en Barcelona a finales de enero, con Yugo Sutra, y luego en mayo en Madrid y Roma, haciendo su entrenamiento de Prana Nidra. ¿Sí? Es un entrena aliento porque justamente como él dice, su sistema está basado en la respiración. Tienen su página web, innerparadise.org, por si quieren ver todo ahí, ¿sí? Apúntenlo, háganle un pantallazo ahora y se lo guardan. Mm, bueno. Eso es en relación a su historia. Luego, como venimos diciendo con los ponentes, todo también hay que bajarlo a lo humano, algún dato humano, ¿no? A algunos les gusta cocinar, otros cocinan mal, otros bien, ¿sí? Otros cantan en su casa. Entonces, André Ram es humano también, ¿sí? A veces parece que está en otra dimensión, que va flotando, ¿no? Uno dice, este hombre está siempre elevado, no, pero es humano. ¿Sí? Y por ejemplo, a lo mejor Andrei nos va a compartir más de su humanidad hoy, pero yo puedo decir, Andrei, ¿qué tiene de humano? Pues que anda en skate, es un tipo que le gusta andar en skate, ¿no? Y uno se lo imagina siempre sentado meditando, no, va en skate, ¿no? Eso es parte de la humanidad de Andrei Ram. Y hermano, te agradezco mucho tu presencia y te doy la palabra, por favor. Muchísimas gracias por invitarme a este tremendo evento y obviamente me siento tremendamente honrado de poder cerrar este primer día, añadirme a estos seres que anteriormente desde la devoción de sus vidas a esta ancestral práctica nos han ofrecido su darshan con tanto cariño, con tanta sabiduría. Gracias también por hacer esa presentación desde el lado humano. La verdad es que a veces la espiritualidad la vemos desde un lugar como muy elevado y si está muy elevado está despegado a la tierra. Y antes todo lo contrario, lo que la espiritualidad, el potencial que tiene la espiritualidad y esto para comenzar justamente a integrar, ¿no? Estas reflexiones, esta nutrición que hemos tenido desde estos textos, esta filosofía ancestral. Yo creo que más bien la espiritualidad lo que nos permite es volver a recuperar nuestra humanidad y nuestra territorialidad. O sea, vivimos en este increíble planeta, estamos todos en algún momento en una búsqueda espiritual, pero la búsqueda espiritual más directa y más coherente es aquella donde nos reencontramos con esta pertenencia al planeta y desde el planeta al universo y desde el universo entonces ahí sí al Ishvara, a la fuente suprema. Así que es de verdad un gusto poder como cerrar esto justamente para poder integrar. Y Narem me ha invitado aquí porque por supuesto que aunque también he tenido mi paso por la academia, pues yo nací con una configuración mental bastante diferente de todos estos que afortunadamente cuando era chiquillo no habían todas esas etiquetas que hay hoy en día. Y eso me obligó a percibir e interrelacionarme con el mundo desde un lugar diferente, un lugar diferente a la letra, diferente al código, un lugar donde realmente se busca la percepción directa y la percepción desde el espíritu. Me tomó mucho tiempo hablar algún idioma y por ende esto es lo que también Narem creo que es lo que está buscando también en poderles como ofrecer a vosotros, porque mi relación con el yoga y con los textos pues ha sido específicamente desde la práctica. Y esto es justamente lo que les vengo a compartir hoy, porque desde que encontré también el yoga, lo que encontré fue una posibilidad de transformar mi vida que no viene de una cuna de yogis, aunque por supuesto que viene de una pareja con unas calidades tremendamente hermosas espirituales, una pareja de bendición, de amor, pero no vengo de una cuna de yogis y llegué al yoga fue justamente por los avatares de la vida que lo hacen a uno llegar a lugares de oscuridad, de dificultad y en mi caso específicamente de violencia
al haber crecido en una de en la sociedad que en la época cuando yo era joven era definitivamente la sociedad más violenta que existía en la tierra y obviamente eso pues no puede uno con nadie puede ser ajeno a esa interacción de violencia. Y desde ese lugar de oscuridad, de violencia, pues en una búsqueda justamente de sanarme, en una búsqueda de dejar atrás todo esto, afortunadamente en algún momento llegó al yoga, llegó también con la ayuda de el increíble sabiduría ancestral de la América ancestral, de las culturas indígenas, de sus protocolos medicinales que en últimas fueron los que primero me echaron la mano y me permitieron como redireccionar mi camino que maravillosamente llegó al yoga y en el yoga es donde justamente he podido transformar esa vida que literalmente tenía muchas espinas, hasta espinas, taches en, en las chamarras de cuero y taches en el pelo cuando había pelo y efectivamente pasar de los taches y las espinas, pasar a a la belleza, a la bondad, que es lo que nos ofrece cuando nos logramos como asentar no en la mente, Yoga Shakti Vritti Nirodha, sino en aquello a lo que podemos acceder cuando la mente está calmada, que es al espíritu, a esa dicha de la que hablaba Montserrat en el Ananda Maya Kosha. Y desde ahí entonces justamente comenzar a transformar la vida, que efectivamente en mi caso, obviamente, como les digo, es un jardín y depende de esta física del existir que le llamamos karma, que es acción-reacción, es lo que va uno sembrando y pues obviamente es lo que va en algún momento floreciendo en nuestra vida y en nuestro jardín de la vida. Así que esto que yo les comparto, pues realmente es lo que ha ocurrido en mi vida, ¿no? Como de un momento a otro encuentro estas herramientas, estos principios. Siempre hago énfasis que el yoga no es una práctica de técnicas, no es una práctica de filosofía, es una práctica de principios. Y esos principios son como semillas. Y cuando siembras esas semillas desde esos principios, tarde o temprano te empiezas a sorprender de darte cuenta que esos jardines a veces que nos abruman, que parece que están simplemente como impregnados de sufrimiento y de dolor y de negatividad, de un momento a otro empiezas a darte cuenta y empiezan a florecer, y empiezan a florecer flores, empiezan a florecer y empiezas a tener ese deseo de poder llenar tu jardín de flores, de margaritas. eh, y aquí hay una analogía primera muy hermosa que es, a veces pensamos que la espina como que protege a la flor, ¿no? Protege su belleza, protege su ananda, protege su esencia. Pero en últimas, más directamente y justamente con esto que esta metáfora y esta analogía que estamos haciendo hoy en día de lo que nos ofrece esta práctica, la espina lo que permite es que haya una evolución, que siga creciendo. Esa no es tanto, digamos, desde una protección, sino desde una posibilidad de que al final de ese tallo se pueda dar la flor, ¿no? Y que sí hay como un sentido de protección, pero no me quiero tanto como enfocalizar en eso porque creo que es una de las cosas donde tenemos que cambiar nuestra visión, ¿no? Del proteccionismo, a darnos cuenta de qué realmente entonces sería esa semilla y es que estamos en una dimensión donde nadie puede escapar del dolor. Y sin embargo, si el dolor no es una opción, lo que sí es una opción es que el dolor termine convirtiéndose en sufrimiento. Y todo lo que se ha compartido en el día de hoy, específicamente desde esta sistematización que ha hecho el Yoga Sutra, es justamente, sí, estamos en una dimensión donde nadie puede escapar del dolor, pero el dolor no necesariamente tiene que llegar a ser sufrimiento. Mucho dolor vivido inconscientemente ha generado sufrimiento, pero también obviamente lo que nos da estas herramientas, estos principios, este cultivar desde estas semillas, es poder transformar ese sufrimiento, si es que ya lo hay, y justamente poderlo transmutar para que sea esa posibilidad que nos dé a nosotros de evolucionar, que en últimas es lo que venimos a hacer acá. Venimos a este plano a refinarnos, venimos a este plano a evolucionar y obviamente para eso se requiere en un compromiso con la conciencia. Entonces, esas semillas, esas espinas, más bien pueden ser es como ese dolor del que tarde o temprano ninguno puede escapar y que tiene que sufrir. Más sin embargo, en la medida y de la manera como nosotros
nos relacionemos con ese dolor, con esas espinas, es lo que justamente va a permitir que ese tallo, que esa semilla, que ese tallo pueda seguir creciendo, evolucionando y refinándose para que al final brote la flor, brote la bondad y brote la belleza en la vida. Estamos en unas dinámicas donde al parecer nos obligan a tener éxito. Creo que eso es lo que asfixia a la existencia, a la capacidad del humano y realmente y eso nos lleva a veces como a la búsqueda y sobre todo cuando estamos en búsqueda a cuál es el vivir correcto, cuál es el vivir recto. Pero eso es totalmente ajeno a la naturaleza divina de nuestro planeta y esta naturaleza a la cual nosotros hacemos parte. Y lo que sí más bien podemos encontrar es que hay una posibilidad es de vivir bonito. Esto es un principio muy fuerte que me dieron a mí aquí, quienes me ayudaron a sanarme de ese pasado oscuro, em, indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los mamos, que es, ¿no?, el vivir bonito, el pensar bonito. Y les comparto todo esto porque, claro, todas estas también como percepciones y modos de vivir la vida ancestrales, sea de los Himalayas de Sudamérica o de los Himalayas de Europa o de los Himalayas de Asia. Es impresionante ver cómo tienen una compaginación. Y creo que también lo que ha sido una ventaja para mí es como poder haber recibido primero esa medicina de los Himalayas de Sudamérica para luego poder haber sido receptivo del potencial que nos da toda esta sabiduría de los Himalayas, pero también para que nos demos cuenta nuevamente que esa espiritualidad no es para mantenerse no es para buscar un lugar elevado, sino es para buscar un lugar donde realmente estamos compenetrados, yoga, unidos con nuestra esencia y nuestra naturaleza más directa y sólida y concisa, que es ser de esta tierra y ser humanos. Entonces a mí me parece que ahí hay un gran yuk, hay una gran articulación, ¿no? Y que le hace falta a veces cuando nos metemos muy profundamente como en la percepción del Oriente, ¿no? Y es que esto tiene que verse, es aquí, tiene que verse, es en nuestros cuerpos, en nuestras emociones, en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro existir acá, un existir bonito, un pensar bonito, una emoción bonita, un sentir bonito, un respirar bonito y también un caminar corporal bonito. Y todo eso entonces, claro, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a una sincronía. Y ha sido muy hermoso como que esta sincronía la haya abierto nuevamente la potencia de la divinidad en la naturaleza. Justo antes que entrara yo estaba escuchando a Gracia, que uno de los primeros ejemplos que puso era justamente que en algún momento era como si cayera granizo en algún momento, ¿no? Y aquí he mantenido como una segunda cuenta abierta en mi móvil para poderles mostrar un poco la perspectiva que voy a abrir aquí en mi móvil, la perspectiva realmente de lo que estaba ocurriendo mientras estaba hablando. No sé si ahí de pronto pueden ver que se abrió una pantalla más. Y aquí pues no sé si están viendo de pronto, si están viendo por ahí alguna otra pantalla, ahí por ahí debe haber otro Android RAM Sí. y es impresionante ver, o sea, es vivo a 3.000 metros de altura en las montañas. A ver acá, Espera, les muestro no sé si lo puedes, si lo encuentras ahora ahí. te voy a dar poderes. Ahora se puede quizás. Uy, pero está todo blanco. Está todo blanco. A ver. Ah, a ver. Sí, sí, está todo blanco, por supuesto. Ha caído una tremenda granizada que ha cubierto todas las montañas, una tormenta eléctrica increíble que hizo que obviamente se reventaran todos los routers del internet. Y bueno, como saben, aquí en Sudamérica nunca tenemos nieve, ahí están los chicos jugando a que el granizo es nieve, pero quería compartirles como eso, pues aprovechando también como estos medios, como para de verdad darnos cuenta como de esa potencia, aquí sí ya voy a salir de aquí para que no haga eco, de esa potencia de la naturaleza y cómo se sincroniza hoy justamente en este 21 de noviembre, justo antes de entrar a hablar desde el jardín. De hecho, antes no sabía que tenía como que íbamos a hacer como el background oficial y estaba como buscando qué parte del jardín, desde qué parte del jardín poderles compartir esto de cómo la vida realmente es un jardín y depende de qué es lo que nosotros
como los campesinos y los cultivadores del jardín de nuestra vida sembramos en él. Y entonces estaba yo justamente con Nuria buscando el lugar, el mejor lugar para el jardín. Y luego en 5 minutos cae tremenda granizada justo después de que Gracia hizo la referencia a la granizada y cubrió totalmente blanco todo el jardín, todas las montañas. Cayó toda la tormenta que nos hizo también como tener un poco de miedo en esto que hace parte de la vida, que es justamente lo que rige la vida, que es la incertidumbre. Y a veces desde el lugar técnico y desde el lugar científico y desde el lugar de este conocimiento técnico que hemos venido generando desde la ciencia, lo que nos han implantado es una falsa creencia de que nosotros podemos lograr tener control sobre las cosas. Luego Federico por ahí hablaba del Ishvara Pranidhana, que es ese, que más que esa aceptación es como esa entrega, ¿no? Como esa entrega a aquello que es más grande, ¿no? Ishvara Pranidhana es rendirse a lo supremo, pero desde obviamente también el linaje donde vengo yo, que es un linaje no personalista, lo supremo es lo supremo, pero no se dice qué es lo supremo. Entonces también esto nos lleva de una manera muy hermosa a decir, ríndete a lo supremo. No te está diciendo solamente, como decimos, ríndete a Dios o a la fuente suprema, sino dice, no, 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 cualquier cosa que sea suprema, ríndete a lo supremo. Y creo que esto es algo donde a nosotros se nos pierde en estas falsas creencias que nos mete ahora el Vaticano de hoy en día, que es la ciencia y la ciencia médica patológica específicamente, y nos hace creer que nosotros los humanos, porque estamos en el 2026 y hemos desarrollado la tecnología, podemos controlar la enfermedad y cuando realmente no podemos controlar ni un virus y nos causa tremendo tremendo miedo y tremendo impacto. Y en últimas, porque intentan controlar la muerte. Y como todos nosotros sabemos, pues eso es obviamente la coronación de este jardín de vida, ¿no? Que ahí es donde comienza, ¿no? Esa visión peyorativa de la muerte, cuando en estas prácticas justamente de los Himalayas, donde siempre llegamos quienes nos dedicamos a la práctica, es a darnos cuenta en algún momento que tenemos la posibilidad no de controlar el prana, no de controlar la fuerza vital, pero sí de administrarla y cuando logramos comenzar a administrar y a cultivar de una manera bonita esa relación con la fuerza vital, en últimas todos llegamos es a que la práctica más grande es justamente la práctica de prepararnos para esa increíble coronación, ese Mahasamadhi, esa transición hacia la muerte. Y ahí hay una gran liberación, porque si nos liberamos del miedo a la muerte, porque la empezamos a ver desde un lugar muy diferente como coronación de la vida, entonces nos empezamos a liberar de una cantidad de miedos, nos empezamos a liberar de una cantidad de falsas creencias que en este mundo contemporáneo nos meten justamente desde el conocimiento, como por ejemplo también nos empezamos a liberar de los miedos a la vejez. Si tenemos la fortuna de llegar con muchos años al Mahasamadhi, a la muerte, pues antes de ello va a llegar la vejez. Y es una de las cosas donde se ha peyorizado y se ha dejado de lado cuando es un lugar justamente aquí que estamos hablando de ñaña, de sabiduría, es el lugar donde nosotros, antes de llegar a la coronación del retornar a la fuente espiritual, podemos llegar a ese lugar de la vejez, que es el lugar donde la maduración por sí misma y por la fuerza de la vida nos ofrece la sabiduría. Creo que es uno de los puntos que la sociedad donde se está perdiendo, no traer nuevamente la sabiduría del anciano, que antes hablaba Montserrat de los Upanishad y de dónde vienen ellos, vienen de la sabiduría justamente de que solo se logra cuando se ha caminado la vida, cuando se ha madurado en la vida misma, y eso es esa es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, como nos exponía tan claramente Montserrat. Entonces, aquí empezamos como, espero que con todo esto ya empecemos como a expandir todo esto que nos han venido ofreciendo hoy y cómo lo interaccionamos, ¿no? Con esa sincronicidad, ¿no? No somos los que controlamos, no podemos controlar, no podemos controlar nada. Y hay siempre unas fuerzas supremas de naturaleza, por supuesto, divina, que son las que rigen, como esta granizada que en algún momento nos llevó a tener el miedo de que no nos pudiéramos conectar y compartir. Mas, sin embargo, cuando transmutamos y empezamos a ver esto como la gran posibilidad del yoga, como la gran posibilidad de la unificación, de el estar en el presente, lo que se abre es la regeneración de la capacidad humana de la magia, de estar en la magia.
como la magia de que Gracia estuviera hablando de una granizada y en ese momento empezara a caer la granizada, como la magia de que Federico está hablando de que hay que rendirse a lo supremo y en ese momento lo supremo nos recuerda que por más tecnología que tengamos, tenemos que rendirnos y honrar esos principios para que nos permitan inclusive esta interconexión. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos afinamos, gracias a cultivar de una manera diferente el jardín de nuestra vida, no es que vamos con el flujo, sino que nos armonizamos con lo que realmente nos corresponde. Nos armonizamos con algo que la práctica del yoga nos ofrece, que es poder establecernos en el presente eterno. La única realidad absoluta es aquella que podemos experimentar en cada presente. Y ahí es el establecernos en ese presente, los que nos permite es regenerar esa magia del existir que viene desde la nanda, que viene desde la dicha, regenerar esa dicha del vivir, porque esto es lo que le genera una dicha del vivir, ver esta sincronía de que allá se está hablando de la granizada, acá de la granizada, de que allí se está hablando del rendirse a lo supremo y la naturaleza nos recuerda que es suprema y que mucha tecnología aquí, muchos satélites de microondas calentando a nuestro planeta del señor Elon Musk, pero que nos permiten comunicarse, pero que nada puede controlar esos truenos, que nada puede controlar la inmanencia y la sincronicidad de la divinidad manifestada en la naturaleza. Entonces, de aquí es de donde quisiera como entrar ya a hablar de cómo se transforman esas espinas. Es una espina, para comenzar, es una espina que está ahí para hacernos daño, o es una espina que está ahí para permitir que saquemos la flor y la belleza del existir, que podamos vivir bonito. Y ahí es donde se asienta aquello que les decía que nadie puede escapar del dolor, nadie puede escapar de la espina. Mas, sin embargo, lo que nos ofrecen estos Upanishads, lo que nos ofrecen estos Yoga Sutras, es un manual, una cartografía increíble que nos enseña es justamente cómo me relaciono yo con esa espina, para que desde esa espina sea el ambiente en el cual yo puedo evolucionar, yo puedo refinarme para que pueda trascender la temporalidad del cuerpo, de la mente, y pueda entrar a esa dicha y a esa fuente de la dicha que en últimas es el espíritu. Todo este recorrido y este manual es justamente para que podamos trascender el existir de lo temporal, corporal, mental, y podamos entrar a poder vivir desde lo permanente. Y lo más permanente es nuestra esencia, que es justamente el espíritu. Y cuando empezamos a vivir desde el espíritu, ahí es donde nos volvemos los grandes jardineros, con la capacidad de transformar todas las espinas de dolor, justamente en un lugar donde lo que va a generar es mayor belleza. Yo creo que aparte de esta sincronía, para todos ha sido muy claro que este 2025 ha sido, ha sido muy fuerte. O sea, han pasado cosas en un nivel, yo obviamente tengo la fortuna de estar compartiendo y sirviendo a muchos seres en muchos lugares del mundo y me abruma ver cómo en este 2025 a un nivel personal, casi como que hace unos años a un nivel como colectivo. Pero lo impresionante de este 2025 es que ha traído grandes espinas para muchas personas a un nivel personal. Y por supuesto que en la sincronía de todo esto, quien les está compartiendo, como bien saben, Arem y con los que ha compartido, estos darshan única y exclusivamente uno solamente los puede dar desde la autenticidad del ser, ¿no? Y para mí personalmente ha sido un año en lo humano de unos retos tremendamente fuertes y ha sido donde más he tenido que sacar este manual ancestral del yoga, de estas semillas, estos principios para poder transmutar y darme cuenta cómo en uno de los años más álgidos de mi existencia humana es donde he podido refinar más y notar más también esa belleza que se trasciende cuando el dolor lo utilizamos como un caldo de cultivo, cuando el dolor lo utilizamos como una motivación para seguir adelante, para conectarnos con mayor profundidad al espíritu, que es el único donde puede regenerarse la claridad, donde puede regenerarse la dicha, donde puede regenerarse la armonía de todos los avatares que nos esté pasando a nivel mental, a nivel emocional y a nivel corporal. Nosotros en esta ciencia, como es una ciencia de principios, pues somos tremendamente monotemáticos, o sea, ¿no? Mucha gente hoy en día puede como aprovechar toda la increíble diversidad
que se está generando en el mundo a nivel terapéutico, a nivel de muchos aspectos más. Sin embargo, aquí en el yoga es como lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, porque lo mismo, lo mismo, lo mismo no nos deja ir, no, no es que nos lleva más arriba, sino que nos permite mayor profundidad. Y lo más profundo, aquello que está en el centro del centro del centro de nuestros pechos, es el atma, es el espíritu. Y ahí es a donde nos podemos como conectar a ese manantial que nos puede volver a regenerar esa armonía del vivir, esa dicha del vivir, ese vivir bonito y que justamente nos permite trascender esas espinas, no, no como para verlas peyorativamente, sino antes como para agradecerlas y para darse cuenta que esa es la coronación de esas espinas, es justamente la belleza de un vivir bonito asentado en la dicha que solamente puede venir del espíritu, del Atman. Y lo hermoso de esto es que nos ofrece que, claro, yo vengo, por supuesto, de un linaje del Raya Yoga, y el Raya Yoga, claro, es como el más metodológico. El Bhakti Yoga ya se tiene que tener unas virtudes para poder entregarte al Bhakti. El Jnana Yoga ya se tiene que tener algunas facultades y capacidades para poderte meter en la práctica de estas, porque no es el estudio, es la práctica de estas escrituras. En el Karma Yoga también ya se tiene que tener unas virtudes, no es técnico, pero se tiene que tener unas virtudes para entrar ahí. Pero lo increíble del Raya Yoga es que te dice, no, no, tú no tienes que tener virtudes. Tú puedes ser el Andrei que era cuando era el adolescente totalmente en el ambiente de la más oscura violencia, y tú simplemente tienes que utilizar este método, este compás sistematizado específicamente en los Yoga Sutras, para poder transformar ese lugar de sufrimiento, ese lugar de espinas, en un jardín de un vivir bonito, en un jardín, en un jardín de flores, de belleza, de esencia, de aroma del vivir bonito, de regenerar. Claro, cuando estamos en el hueco, eso es lo que perdemos. Perdemos el deseo y el propósito de vivir. Al punto que estamos tan hundidos que, en mi caso específico, o en algún momento o buscas la muerte o te estás constantemente buscando los lugares de mayor muerte, ¿no? Y cómo salir de ahí a ese lugar donde en esa oscuridad uno no ve el propósito del vivir, uno no ve la dicha del vivir. Y cómo salir de ese lugar a lograr un lugar donde lo único que ves en la vida es dicha, es belleza, y donde te comprometes día a día para regenerar dicha y belleza en tu existir. Y eso es gracias a este manual increíble de principios, que justamente era lo que estábamos hablando, lo que nos estaban compartiendo en la conferencia anterior. Dentro del Raya Yoga y dentro del sistema de la Ashtanga se ha, digamos, como popularizado mucho como lo que podemos ver como práctica. Práctica a nivel de físico para nuestro Anamaya Kosha, práctica a nivel de nuestro cultivo y administración de la fuerza vital, a nivel del pranayama, pranamaya kosha, práctica a nivel de nuestra armonización sensorial, pratyahara, práctica a nivel de nuestra sanidad y también armonización mental, dharana, práctica que nos permita ya entrar en ese universo de la conciencia, del inteligir, del Vijnana Maya Kosha, de la meditación, que ya no es una práctica de la mente, sino una práctica cuando percibimos es ya desde la conciencia, que ahí es de donde surge no solamente, no el mero conocimiento, sino la sabiduría. Y en últimas, de la meditación, obviamente la práctica del poder practicar en la vida misma aquello que florece, que es el samadhi, que es empezar a ver con una percepción más absoluta. Entonces, claro, todas estas cosas a veces como que es lo que, digamos, como que focaliza la práctica del yoga. Pero la verdad es que ninguna de estas cosas puede ocurrir y puede llevar al yoga y puede llegar a esa conexión con el espíritu y esa fuente que nos puede regenerar la posibilidad de vivir bonito, de vivir en armonía, de transformar las espinas en un jardín de flores. Y eso no puede ocurrir si nosotros no practicamos realmente lo que se tiene que practicar en el yoga. Todos estos 6 miembros que acabo de decir es niveles donde se practica, pero no es lo que practicamos en el yoga. Y lo que practicamos en el yoga son los yamas y niyamas. Y esas son las semillas que nos permiten que practiquemos en lo físico, en lo energético, en lo vital, en lo emocional, en lo sensorial, en la conciencia o inclusive en el alma. Es lo que nos permite que en cada uno de esos aspectos de nuestro existir podamos transformar esas semillas, esas espinas en flores. Ese dolor, y si ya fue sufrimiento, sufrimiento, en dicha y
y en virtud, en belleza. Y a veces como que en el yoga nos ponemos como en lo técnico y se nos olvida qué es lo que estamos practicando, no dónde lo practicamos. Vuelvo y digo, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi inclusive es dónde lo practicamos. Pero ¿qué practicamos? Es yama y niyama. Y yo aquí les comparto algo que cambió completamente mi vida y fue mi encuentro ya cuando obviamente llevaba un tiempo de acharya, de compartir, fue mi encuentro con Satish Kumar, un maestro que viene de la tradición janaísta, que caminó en los 70s y 80s todos los países que estaban desarrollando la energía nuclear y los caminó protestando en contra de la energía nuclear y que hoy en día es un maestro que nos comparte cómo aplicar todos estos principios. Satish Kumar es cofundador del Schumacher College, es un gran ambientalista y todos los principios que él comparte para la regeneración de nuestro paraíso terrenal divino es principalmente los llamas y ni llamas. Cuando ustedes lo escuchen en sus conferencias, ustedes nunca van a escuchar la referencia a una Himsa, a un Satya, a una Stella, mas sin embargo todo lo que él hace y todo lo que él enseña y promueve para que nosotros podamos regenerar y vivir de acorde a la divinidad de nuestra naturaleza y de nuestra tierra, es justamente estos principios. ¿Y por qué les digo que para mí, y aquí es como lo central que quiero compartirles, ¿no? De cómo se transforma este jardín de espinas en flores, es justamente la percepción de cómo él comparte estos llamas y ni llamas, que por mucho tiempo ha sido más como desde una investigación muy lingüística y que nos dice como que los llamas son como lo social, los conceptos éticos, los ni llamas son más como lo personal, pero Satish, obviamente viniendo de una cuna donde nació con el sánscrito, él dice, el sánscrito no es una lengua que puede ser, no es semántica, no podemos encontrar como raíces, es una lengua que es vibracional. Tú hablabas un poco, eso es lo que yo hago, por ejemplo, con el Nada Yoga. Son las vibraciones directas. Entonces, el Briks, árbol, no es porque tenga una raíz semántica de árbol, sino es porque si te sientes a meditar al frente de un árbol, esa es la vibración que sientes. Esa es la vibración que sientes. Y si la transmutas al sonido, Briks, sale esa vibración, pero no tiene una referencia semántica. Y claro, hemos heredado el yoga del Kali Yuga, que obviamente en mi tradición del Raya Yoga no estamos ya es un poco diferente a la del Vaishnavismo, que es la que más se conoce. En mi tradición, nosotros estamos ya en el Dwapara Yuga, o si no, no podríamos estar aquí conectados. En el Kali Yuga solo se reconoce lo sólido, pero cuando se reconoce el aspecto sutil de la realidad, como el electromagnetismo, como todo esto que nos permite estar en diferentes partes del mundo conectados, eso quiere decir que ya no estamos en el Kali Yuga, estamos en el Dwapara Yuga. Desafortunadamente, eso no tiene un impacto todavía ético, porque en el Tetra, cuando ya tengamos conciencia de la fuente, ahí sí va a haber, digamos, como un renacer ético. Pero no, el Dwapara es que antes matábamos con una espada, hoy matamos con una bomba atómica. No, desafortunadamente todavía no hay un impacto, digamos, como nivel ético. Entonces también hay que recordar que que en el Kali Yuga es donde sale el código, la escritura, las instituciones, la religión, la verticalidad, el patriarcado, todas estas cosas que hoy en día dominan todos los ámbitos de nuestro existir. Y lo bonito que me ofreció Satish es que él muestra, no, no, mira, esto es una resonancia vibracional. Y cuando tú ves el sánscrito desde la resonancia vibracional, se abre toda la posibilidad de encontrar en estos llamas y ni llamas estas semillas para transformar la vida. Ah, llama. ¿En cuántos textos no vemos que llama es restricción? Si es restricción, apague y vámonos, porque ¿cómo se desarrolla la conciencia a punta de restricción? ¿No? Llama, él dice caring, loving caring, como cuidado amoroso, atención cuidadosa. Llama quiere decir atención, atención cuidadosa, y a mí me encanta decir atención cuidadosa y amorosa, porque eso ya le pone un punto espiritual hacia la belleza, hacia dirigirnos hacia la belleza y no hacia lo correcto. ¿Eh? No hacia la verdad, sino hacia la belleza. Entonces, llama es atención, atención cuidadosa. Y ahí ya, si tú le pones atención cuidadosa a algo, allá abres la puerta para que haya conocimiento, sabiduría, realización y refinamiento, evolución. Entonces, la, cinco principios hacia del cuidado atento. Cuidado atento primero hacia ahimsa,
que se ha dicho que es la no violencia. Y dice, si no hay que decir la no violencia, si hay que parar la no violencia, bien lo sé yo en mi vida, ya es demasiado tarde, ¿no? Es que es aquello de donde termina siendo violencia y que es aquello que si ya hay violencia puede transmutar la violencia. Es decir, aquí es como el básico. Si ya hay espina y ya hay dolor y ya hay sufrimiento, ¿qué es aquello que puede sacarnos de ahí? Entonces, lo que resuena Satish es que ahimsa es la no fricción, es la atención cuidadosa en la no fricción. Y si estamos en atención cuidadosa en la no fricción, entonces ahí podemos reducir el conflicto, ahí podemos reducir entonces la agresión, ahí podemos reducir entonces y ahí podemos impedir entonces la violencia. Y si estamos en violencia, ya estamos en violencia. El camino de la no fricción es el que le puede a uno sacar de la violencia para generar lo que sería como una reconciliación, si se puede, o por lo menos para disminuir la violencia, ¿no? Porque la no violencia, desde la no violencia, se los digo yo que tengo mucha experiencia en campos muy álgidos de la violencia. No, 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 no. Violencia solo genera más violencia y tú no puedes cortar la violencia simplemente por quedarte atado por restringirte. Cuando ya estás en la violencia, tienes que utilizar ese nivel de la no violencia para empezar a disminuirla. Y esto es algo que a mí me impactó muchísimo cuando escuché a Satish, porque me veía en esos campos de batalla oscuros. Y claro, es como en el combate empiezas a reducir la no fricción, ¿no? En las artes del combate está, por ejemplo, lo que sería el jiu-jitsu, ¿no? Es muy curioso porque es total contacto, pero de todas las artes del combate, por ejemplo, es donde se puede reducir al máximo en un campo de combate es donde se puede reducir al máximo la no violencia, donde se logra que el oponente se pueda rendir por sumisión y no por un golpe, ¿no? Es algo así, ¿no? Esto es la potencia que tiene la no fricción. Es lo que nos puede impedir a llegar a la violencia, pero también es dentro de, ya si estamos en un caldo de violencia, es la que nos puede hacer salir hacia una reconciliación. Entonces ese es como el más potente de todos, para empezar como si estoy en la espina, ¿cómo llego a la flor? Y luego el siguiente es muy poderoso, que es el satya. Y creo que aquí voy a tener que acelerar porque ya estoy a 10 minutos. Eh, y el satya se ha traducido como la verdad. Y la verdad es la que nos tiene metidos en los sistemas de creencias y de falsas creencias. Y la verdad es la que nos tiene codificados. Y la verdad es la que nos tiene dominados. Y la verdad es la gran mentira. Porque Satya hace más referencias a lo real. La verdad es una percepción de lo real de cada quien. Y tiene que ser solamente en el ámbito privado, personal, y tiene que ser respetada la verdad de cada quien. Pero cuando decimos que hay una verdad oficial, eso subleva a todas las otras posibilidades de relacionarnos es con lo que es Sat, que es lo real. Entonces, en el nivel más personal, eso es la autenticidad. Es un camino y esto es lo que, esta sincronización que está pasando en el 2025. No más mentiras, no más códigos sobre nosotros, no más códigos impuestos sobre nosotros de belleza, de lo correcto, de lo incorrecto, de que todos tenemos que tener éxito. No vinimos a tener éxito. Vinimos a existir con conciencia. ¿Y es de dónde, y dónde está la potencia de esto? En la autenticidad. Yo, gracias, soy Andrei Ram, gracias por invitarme acá, pero la verdad es que soy Ameras Andrei. Y lo que les puedo acompañar y lo que les puedo servir es de compartirles a ustedes lo que he vivido, la autenticidad, no de ponerme a hablar de una manera muy sádicamente, como un maestro espiritual, porque eso puede inspirar, pero en últimas llevas un sistema de creencia. Pero creo que aquí lo que estoy haciendo es desnudarme y hacer un poco de satya, de autenticidad. Y entonces no es la palabra del maestro, es simplemente la referencia de, oh, si este utilizó estas semillas y logró llegar acá porque no tengo ningún otro conocimiento aparte de utilizar estas semillas en mi vida para haber llegado a esto que me conocen como Andrei Ram, ha sido simplemente aplicar estas semillas de autenticidad, de no fricción y de astella, astella, no robar. Entonces, ¿qué tiene que ver la astella con el asana o con el pranayama? ¿No? Son los principios que tenemos que practicar en el asana, en el pranayama. No, no tiene nada que ver con no robar. Pero astella lo que es no irrespetar. Cuando nosotros nos roban, es un ultraje. Entonces, hasta ella no es no robar, es no, no y respetar. Y pues obviamente esto se ve tanto en lo personal como como en lo social. Y tiene que comenzar, como todo en el Raya Yoga, por el mundo interno, por el mundo propio. Entonces, ¿cómo entro yo en una conciencia de no ir respetar? No ir respetándome a mí. Y esto es súper importante, sobre todo con mucha atención en la práctica álgida del yoga.
porque muchas veces pasamos por encima de nosotros mismos, porque muchas veces nos dicen que el yoga es ir más allá de los límites, hasta ella. Nunca hay respetar su propio límite. Nunca hay respetar su propio límite. Y si no es respetamos y si aprendemos y si nos consolidamos en el respeto a nuestros propios límites, entonces hay una frontera. Y entonces esa es la mejor manera para que también no nos irrespeten y no irrespetemos a los otros. Y luego entonces viene, me gusta a mí presentarlo más como aparígraha, que más que la, es más que la no codicia. Tengo un maestro que dice, qué bueno que haya mucha ambición pero, pero que la ambición esté en manos del generoso. Entonces, aparigra más es como el no, como la no tacañez, que claro, ya saben que todo lo que dice A es no, entonces se presenta desde el negativo, pero realmente si uno lo voltea es el principio de la generosidad. Yo respeto mi límite, pero soy generoso con mi límite. Entonces yo lo que hago es no romper mi límite, sino expandir mi límite. Y ese es el principio de la libertad. El que no tiene límite se va al libertinaje y termina adicto. Pero el que sabe asumir y es autónomo y pone sus propios límites y los respeta, entonces los puede expandir y puede expandir esa frontera y puede expandir esa libertad. Esto es muy potente y muy poderoso. Y el último, pues es el brahmacharya, que lo traducen tremendamente mal desde el Kali Yuga como el celibato, cuando es más bien esa reflexión, esa, si se quiere, moderación para utilizar algo más como referente a los textos en pro del Brahman, en pro de la creatividad. Entonces, Satish aquí ofrece una que a mí me parece como de las más hermosas, que es Brahmacharya, es refinamiento. Porque el refinamiento no solamente es modestia, no solamente es moderación, porque la moderación es algo como que también como que restringe, pero el refinamiento es algo que ensalza y en últimas, que embellece, que nos permite evolucionar, que embellece. Refinamiento. Brahmacharya es refinamiento. Como constantemente estamos buscando ese refinamiento en cualquier cosa que haces, en un asana, en un pranayama, pero en la vida misma. Como te respetas, respetas, das generosidad, ofreces un poco más, pero además te vas a la calidad, al refinamiento, a la belleza. Y luego de ahí, obviamente, el saucha, que es más ese, que para mí es como la conciencia del niño, en la niña interna en nosotros, esa pureza que no es la pureza que hay que limpiar, sino que ya está pura, esa que nos libera de eso que nos hace pensar que la vida la domina la certidumbre, esa que nos hace asentarnos en el principio de incertidumbre de la vida hermoso, como si fuera la primera y la última vez que hago algo, como si fuera la primera y la última vez que beso, como si fuera la primera y la última vez que hago un asana, como si fuera la primera y la última vez que tengo la posibilidad de respirar esta respiración. Y eso ya nos lleva hacia un mundo de trascendencia, hacia una experiencia hermosa de trascendencia donde no importa la espina, pero mientras que se me está clavando esta espina que me está doliendo, voy a tener saucha. Todavía puedo respirar. ¿Y cómo siento esta respiración? ¿Y cómo siento esta existencia? Gracias a que esta espina la tengo enterrada. Y ahí es donde se expande la conciencia que me permite trascender a la espina, utilizar esa espina y ese dolor para no solamente para no llegar al sufrimiento, sino para volver a trascender y darle posibilidad y espacio a la flor para que salga. Y de ahí el santosha, que más que ecuanimidad para mí es como el punto medio. ¿Dónde está el punto donde se unen los opuestos? Lo que más necesita el mundo. Porque la ecuanimidad, sí, pero cada quien tiene su ecuanimidad. Para mí, Santosha es la búsqueda del compromiso con el punto medio, pero el punto medio es el punto donde se fusionan yoga, donde se fusionan los opuestos, derecha, izquierda, masculino, femenino, espina, flor. Y entonces ese es el punto donde retoña, en últimas, esa posibilidad de que retoñe de la espina a la flor. Luego viene el tapas, que no hay nada que apague más el fuego que cocina, que es el tapas, que la austeridad. Y esto se los dice a alguien que tiene votos y que estoy trabajándolos ahora de renunciante. ¿Y por qué los estoy trabajando? Porque el camino del renunciante te lleva a que te acoples a la sincronía del momento y de la vida. Pero jamás debe ser para renunciar a la humanidad. Jamás debe ser para renunciar a la tierra.
Jamás debe ser para renunciar a cualquiera de las cosas que hace parte de ello. Emoción, tristeza, dolor. Jamás, jamás. Debe ser simplemente para que lo veas desde otro lugar, pero jamás para que renuncies. Lo que necesitamos en este momento en la vida es ser proactivos y sobre todo los que estamos en este mundo asentados en estas semillas. Nosotros somos los que no podemos renunciar. Tenemos que ir a por ello, tenemos que ir a por el fuego que cocina, tenemos que ir a promover el refinamiento de la conciencia, la regeneración desde el refinamiento de la humanidad, del planeta. Entonces, tapas, ¿qué es? ¿Qué es ese fuego que cocina? Pasión. Pasión por quitarnos, por transmutar las espinas. Pasión por sacar de nosotros ser flores de belleza. Pasión por vivir bonito. Pasión por estar acá. Pasión por hacer algo y aportar algo. Eso es lo que tiene que ser el tapas. Y luego viene el eswariaya, que más allá que es el estudio de las escrituras, es el estudio de nuestro ser. Tiene que comenzar por nosotros. No le puedo ayudar a quitar a alguien la espina si yo no la he podido transmutar en mí. No, no le puedo, y más que quitarla es transmutarla, ¿no? Entonces tiene que pesar en nosotros y esto es muy poderoso porque esto a veces nos aflige. ¿Quién soy yo? ¿Quién es? Sí, bueno, André Ram va aquí, va allá, pero ¿qué puede hacer André Ram en el mundo? ¿Qué puedo hacer yo cuando no estoy yendo a dar un darshan como estos? Lo más poquito, el granito de arena que nosotros podemos hacer es en nosotros mismos. Y la revolución es en nosotros mismos. Yo no puedo pretender que el mundo cambie, pero yo sí puedo trabajar para yo cambiar. Y ahí estoy ofreciendo algo. Y ese es el Swariyaya. Y el último, el Ishvara Pranidhana, que es el más hermoso. Pues que es el que te dice también, tranquilo, tranquilo. ¿Sabes qué? Puedes hacer nidra. Relájate, tírate. Porque hay una gravedad que es más grande que tú. Porque lo que tú no te puedes cargar, lo que tú no te puedes descargar, la gravedad misma te lo descarga constantemente si descansas, si lo sueltas. No tienes que hacerlo. La gravedad lo hace por ti. Y la gravedad es más que nosotros. Y el tiempo es más que nosotros. Y la naturaleza es más que nosotros. Y el trueno es más que nosotros. Y el trueno es más que todos los satélites de Elon Musk que están haciendo que el planeta sea un caldo de ebullición y que está generando el calentamiento global. Y nadie habla de eso. Cuando son satélites LEO que están más cerca, que están generando microondas, que hagan la sumatoria y ya saben por qué es que están teniendo los veranos que están teniendo y ya saben por qué no tenemos primavera y no tenemos otoño. Pero aún así, un trueno es más grande que toda esa maldad que está tratando de tomar el mundo, supuestamente por controlar el mundo, supuestamente por ser más grandes que la naturaleza. Y si pretenden ser más grandes que la naturaleza, pretenden ser divinidades, pseudo divinidades que buscan controlar a todos los demás. Así que estas son las maravillosas semillas. Estas son las maravillosas semillas que he seguido en mi vida. Estas son las maravillosas semillas que nos ofrecen ancestralmente estas escrituras. Y estas son las semillas que aquí les digo y les mostré ese hermoso prado blanco en Sudamérica donde nunca hace nieve y donde los chiquillos pudieron salir a jugar con el hielo y donde estoy en esta montaña increíble a 3000 metros de altura en unos Himalayas en Sudamérica y donde yo, un yogi, no tengo ni idea cómo logré estar en este lugar tan hermoso. Pero la verdad, sí sé cómo me la banqué, como dicen en el sur. ¿Y cómo? A punta de coger estos principios y transformar mis semillas para que las espinas no sean, para que sean solo flores y para que se acabe el imperio del éxito y lo correcto y resurja el verdadero imperio de la tierra, que es el imperio de la belleza, que nos ofrecen las flores, que nos ofrecen las margaritas, que nos ofrecen la flor, que puede ser cada uno de nosotros, nosotras, cuando vivimos desde el espíritu. Muchas gracias por darme este espacio para inspirarlos a que sus jardines estén llenos de flores. Querido Andrei, muchas gracias a ti. El imperio de la belleza, lo último que acabas de decir, nos va a quedar resonando, yo creo, a todos. Eh, y por más que era en el tiempo oficial es la hora, como empezamos más tarde por esos temas técnicos, hay algunas preguntitas que han dejado y que quizás quieres responder. Por ejemplo, una pregunta era
la del asana. ¿Qué relación tiene el asana en el mundo global? ¿Cuál es el papel del asana en el yoga en este contexto actual, digamos? Es que mira, sabes que a veces nos trascendentalizamos tanto, o ya sea en el espiritualismo, o ya sea en el racionalismo, pero todo comienza por casa. Y la verdad, ¿dónde vive el espíritu? En el centro del centro del centro de nuestro pecho, que es el centro del centro de nuestro cuerpo. La mente hace parte del cuerpo y no al revés. Entonces, el asana, ¿qué es el asana? Postura cómoda, ¿no? No es postura rígida, no es postura correcta, es postura cómoda. ¿Por qué? Porque todo está en balance. Y una, un impacto de eso, mucho más allá de supuestamente las posturas, es que tú quieres tener una postura diferente respecto a tu vivir. Tú quieres buscar una postura hermosa respecto a tu vivir. Tú quieres buscar un cómo te le paras a la espina de una manera hermosa. Tienes que, primero, lo primero que tienes que encontrar es una postura en tu vivir. Lo primero que tenemos que cambiar es la postura de nuestro vivir y eso nos cambia la perspectiva de nuestro vivir. Y eso comienza por el cuerpo. Y así es. Si yo estoy con un cuerpo así, poniendo atención, si yo trato de poner belleza, además que lo voy a revertir, primero busca poner tu postura bella, olvídate de lo correcto, y eso ya te va a refinar, y eso ya te va a poner una postura diferente a la vida. El asana en mi linaje se hace es para deshacerte de las códigos y las creencias mentales y poder generar una postura diferente. Bueno, voy a dejar de ser Andrei, el hombre de tantos años, de no sé qué, ta, 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 pa, pa, pa. Voy ahora a borrar eso y voy a intentar ser una cobra. Voy a intentar ser un perro estirando su espalda. Y todo eso lo va limpiando a uno. Y luego entonces, cuando me pongo yo en mi postura, soy un poquito más lo que realmente soy, satya, auténtico, y menos lo que no soy. Y eso me va dando regenerando mi postura y el derecho de tener yo una postura de cómo me le paro a la vida. Entonces, creo que por ahí es. Muy, muy inspiradora respuesta para quienes hemos estado contigo en cursos, en clases durante años. Nos podemos dar una idea muy clara de eso porque realmente cuando lo enseñas está ahí en el asana, en el pranayama, no solo en esta parte que ahora estamos hablando, sino en la práctica física. Lo digo esto para que quienes no te conozcan también puedan investigar y aprender contigo lo que les dé ganas porque es muy recomendable. En esta casa, Hansika, o sea, Nuria, que está detrás de todo esto, aunque nadie la vea, y yo estamos siempre hablando de Andrei en casa. Y tenemos más preguntas, si todavía hay tiempo, Andrei. Pues todo el tiempo. Mm, eh, dice, hay un par de preguntas muy similares, porque como has hablado mucho de yamas y niyamas y de tu linaje y del Raya Yoga, dicen, bueno, ¿y qué pasa con los otros textos de la filosofía? Es decir, ¿es yamas y niyamas lo que hay que practicar únicamente? ¿Eso engloba todo o hay algo más? Mira, yo creo que todos estos caminos que ofrece el yoga y todos estos textos, lo que ofrecen es como un respeto a nuestra condición humana. Nuestra gran capacidad está en la diversidad y eso es lo que ahora nos está tratando de robar los radicalismos. Nosotros como humanidad somos grandiosos porque somos diversos y este yoga lo que debe generar, un yoga bonitamente hecho, lo que debe generar es mayor diversidad. Sí, yo siempre les digo, si van a un lugar y todos se ven igualitos haciendo una postura y todos se visten iguales y todos hablan igual, yo les recomiendo salir corriendo a buscar otro lugar, porque el yoga lo que debe hacer es que sales tú más en tu diversidad. Y esto es algo que yo adoro de lo que yo hago, que es contribuir a estas comunidades y todas las comunidades totalmente diversas y todas las comunidades haciendo que cada practicante sea más resaltado en su diversidad. Entonces, yo creo que estos caminos también es esa diversidad. ¿Quién necesita más intelecto? ¿Quién necesita más mano maya kosha? ¿Quién necesita más entrar por la mente, por la energía, por el cuerpo? Yo creo que es eso, ¿no? Claro, desde mi camino, pues, ¿qué les puede decir un disléxico, ¿no? Pues practiquen y entren. ¿Y qué les puede decir un bailarín? Pues muévanse, ¿sí? Para mí es como lo más básico de lo más básico de lo más básico. Y claro, creo que es que ahí es donde comienza la belleza, en regenerar la belleza de lo simple, de lo sencillo, porque estamos ahogados y asfixiados y perdidos en una cantidad de parafernalias que no necesitamos. Y nada es más bello que la belleza de lo simple. Así que pues para mí lo simple son estos llamas y ni llamas como se los he compartido.
muchas gracias por esa respuesta que clarifica. Eh, Luego, Julia también ha comentado que le ha gustado esto que has explicado de Satish Kumar. Ella pregunta, ¿dónde puede leer o conocer más de estos conceptos de Satish? Satish tiene muchos libros, ¿no? Tiene muchos libros, libros muy bellos, ¿no? Entonces, eso es, ahí simplemente pon Satish, claro, ya saben que en la India Satish Kumar eso es como decir, no sé cómo decir, Jaime Ramírez en el mundo latinoamericano, hispanoamericano, ¿no? Hispanoparlante. Entonces, nada, o sea, Carlos Sánchez. Sí, Entonces, claro, Satish Kumar y pongan Satish Kumar medio ambiente y ahí ya van a encontrar cuál es Satish. Hay unos libros hermosísimos que no sé tú que tienes más en la mente ahí porque ahora estoy tratando como de sí. referencia a alguno de ellos, pero con uno ya le pegas al jackpot de todos los demás de Satish. Sí, totalmente. Aquí en casa hay un par. En español ya hay varios traducidos y lo que cuenta Andrei que él hizo un peregrinaje a pie, sin ningún dinero además, tratando de evitar una guerra nuclear en el momento en que eso era el tema principal. Es su biografía básicamente en ese aspecto y es un libro muy hermoso. Así que él dirige una revista que se llama Resurgence, la revista Resurgence, que está en inglés. Bueno, con poner un poco van a encontrar mucha información en internet. Y una pregunta más, ya más de lo que estabas comentando, dice también Julia, esto de la no fricción, ¿se podría ver como un paso amable donde empieza el amor? Sí, ¿cuál es la diferencia entre un golpe y un abrazo? La intención. No, no, en mi linaje nosotros no utilizamos la intención porque viene de la mente. Nosotros utilizamos el sankalpa, que el sankalpa no es una intención, es un acto, es una voluntad. Yo voy a por ello, mientras que el otro está intencionándose y quedándose en la ideología. Yo voy es a por ello. Pero fíjate un abrazo, o sea, un abrazo es un acople que curiosamente no le puedes decir fricción. Es un acople, es donde es como el no negarnos la humanidad, el no negar el karma, el no negar el contacto, pero qué contacto golpea y qué contacto, qué fricción golpea y hiere y qué fricción lo que hace es que acople. Y yo en esto quisiera como añadirles algo, porque yo he encontrado en esto algo muy profundo para mí. Como les digo, yo vengo de un mundo de la violencia y a veces la espiritualidad y la búsqueda espiritual nos pone en un lugar pasivo. Nos pone en un lugar, yo, por ejemplo, en mi linaje y en lo que yo ofrezco, yo digo, cuidado con la aceptación. La aceptación, claro, la mente, claro, en un lineaje del Raya Yoga, la mente es un amplificador. Entonces, cuando tú aceptas, tú lo que haces es amplificar lo que está aceptando. Si yo estoy en sufrimiento, yo ya no tengo que aceptarlo. Yo lo que tengo es que mirar cómo adapto y transmuto, cómo me adapto para poder transmutar y cambiarlo. Pero si yo acepto, me quedo en ello. Entonces, hay cosas en la vida, y yo sé que esto suena fuerte en algunos ámbitos terapéuticos, pero hay cosas en la vida que no se deben aceptar. Entonces, la no fricción. Cuando una mujer la tienen en una esquina arrinconada. La no fricción es que la mujer con la esquina de su rodilla sepa poner perfectamente un punto de fricción con la esquina de su rodilla justamente en el escroto del abusador. Y ese acto es un acto de no fricción para permitir que esa violencia no vaya a un lugar donde va a generar sufrimiento, donde va a generar algo. Entonces, por eso es que a mí me encanta tanto el principio de la no fricción, porque, o sea, ¿qué es? O sea, en un abuso, si tú no haces ese acto muy preciso, con gran brahmacharya de refinamiento en el punto que es, eso sí que va a llevar a una fricción muchísimo mayor, que va a generar un herido. Entonces, el camino de la no fricción es muy bello porque es que dentro de la fricción, una fricción que se vuelve un abrazo o una fricción que hace que eso no se vuelva una peor fricción y una violencia. Y es muy hermoso. Y yo, obviamente, viniendo de donde hay dinámicas que tienes que tú no puedes luchar contra ellos. Yo no estoy hablando de violencia, pero un arrodillazo en el punto que es al abusador va a reducir la fricción. Y si no haces eso y te quedas es con el ahimsa pasivo,
eso lo que va a generar es una mayor fricción, un abuso, una barbaridad. Entonces, por eso me gusta tanto esto de la no fricción, porque también te muestra los dos lados, ¿no? No te deja solamente en blanco y negro y sobre todo nos advierte, cuidado, porque hay cosas que no se deben aceptar. Y ahí es donde hay tapa. Ahí es donde hay tapa. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a ir a por ello. Si tengo que ir a por ello, voy a por ello. Justo cuando estás diciendo esto, que como dices, podría ser fuerte de escuchar, hay una pregunta que es sobre el discernimiento. Claro, porque cómo yo distingo, ¿no? ¿Cuándo pego el rodillazo, cuándo no? ¿Cuándo tengo que aceptar, cuándo no? Entonces, ¿cómo hago para distinguir qué aceptar y no? Es la pregunta. Voy a botar un bombazo en el encuentro iberoamericano de filosofía. Y es, y es como que hay mucho conocimiento, pero estamos muy faltos de conciencia. Entonces el conocimiento no es un lado, ¿no? La respuesta desde el conocimiento no es un lugar que te va a dar discernimiento. Lo que te va a dar discernimiento es la conciencia. Y eso es lo que vemos en el mundo. Ah, sí, muy bonitos los satélites de Elon Musk, pero sin conciencia. No te das cuenta lo que está haciendo en el mundo por tener una mejor señal de Internet, por tener señal de Internet en lugares donde no debería haber señal de Internet. Entonces, claro, hay mucho conocimiento, pero hay mucha falta de conciencia. ¿Y qué es lo que genera el discernimiento? No es el conocimiento, no es estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. No, es la conciencia. Yo a los críos, yo no digo mis hijos, yo digo a los hijos de los cuales yo soy el papá. Yo a los críos los educo así, les digo, miren, todo, absolutamente todo, los estoy preparando porque sé que van a ser adolescentes, vamos en el mundo en el que estamos, absolutamente todo se puede hacer, pero se hace con conciencia o sin conciencia. Si lo haces sin conciencia, lo haces sin discernimiento, y entonces eso te lleva hacia un lugar de sufrimiento tuyo y de otros. Pero si lo haces con conciencia, eso eso te lleva a un lugar de discernimiento y es un lugar donde evita o puede ayudar a que no haya sufrimiento o a salir del sufrimiento. Y no se imaginan, creo que ya me han visto un poco la pasión, no se imaginan lo radical que soy en ello. O sea, a veces me piden unas cosas y yo, aquí hay una cosa que se llama la palabra de indio. Los indígenas, nosotros vamos es a la palabra, el documento no existe. Tú me das tu palabra, yo te creo, a mí no me pongas a firmar ningún documento. Entonces acá decimos palabra de indio. Y cuando yo les digo palabra de indio, ellos saben que si hicieron algo terrible, pero si ponen la palabra de indio, no hay consecuencia. Y, y me retan porque algunas veces hacen cosas súper fuertes, pero dicen palabra de indio, hice esto y ¡pum! Quedó neutralizado. Y lo otro, me retan también con la conciencia. El de 11 años, por favor, no le vayan a decir esto a las autoridades. Y obviamente lo hago con conciencia, no lo hago en una vía nacional o, como se dan cuenta, vivo en la montaña, en lugares donde no pasa nadie, y donde me voy a lugar, a caminos por donde no pasa nada. Y el de 11 años ya conduce. ¿Y por qué conduce? Porque me pone, bueno, pero ¿cómo no puedo conducir? ¿Con conciencia o no conciencia? Claro, obviamente han sido 3, 4, 5 años de muy gradualmente conciencia, conciencia. Mira, esto es un vehículo, esto es un coche, esto puede matar, esto puede pasar sobre alguien, pero me la juego una y otra vez, me la juego una y otra vez. Y la verdad, el experimento está saliendo maravillosamente de confiar en la conciencia y cómo a ellos están teniendo, creciendo con un sentido de discernimiento. Y entonces, no les digo que sean amables, pero son tremendamente amables. No les digo que sean unos hombres porque los dos son varones, que sean dulces, pero son tremendamente dulces. Todas esas cosas que quisiera puntualmente educar en ellos, simplemente desde el discernimiento, ellos mismos empiezan a surgirlo. Y sí, son dos varones, muy varoncitos, pero tremendamente flores, tremendamente amables, tremendamente dulces, nada, tremendamente de que ayudan y no de que se sobreponen sobre los otros. Y yo lo veo, y es por confiar en la conciencia que les está generando ese discernimiento, y ese refinamiento, y más tratándose con testosterona, que ya saben ustedes, mujeres, lo complicado que puede ser para llevar al refinamiento la testosterona. Andrei, hermano, esto último que has dicho otra vez es la parte humana, el dato humano
otra vez hablando de tus hijos o de esos niños de los cuales tú eres padre, qué suerte que tienen. Y qué suerte que tenemos todos, qué suerte que tenemos todos de haberte tenido este rato pasando la hora oficial. Eh, Sin duda tus palabras no nos dejan indiferentes, cada quien le tiene que resonar como le llega, pero indiferente no nos deja a nadie. Y creo que es un cierre sublime para el primer día del EIFI, porque has como habíamos hablado antes y me lo habías ya prometido con palabra de indio, que ibas a hilar y poner todo juntito en un caldero lo que había pasado antes y habías estado atento a Montserrat, habías estado atento a Gracia y a Federico y creo que has puesto la guinda del pastel para que nos vayamos a casa o si ya estamos en casa como yo, nos vayamos para el otro lado, como con mucho que pensar, pero también con el corazón calentito. Te agradezco muchísimo y una vez más para ver a Andrei, ya saben, su Instagram es AndreiRam1 y ahí en redes lo pueden seguir. Hay una página web, innerparadise.org y ahí está toda la info. Con poner su nombre, Andrei Ram, en internet van a encontrar información y así pueden profundizar en todo lo que tiene para ofrecer a distintos niveles físicos, respiratorios, mentales, todas las capas, hasta la dicha. Andrei, te agradezco profundamente nuestro amor a Colombia y a todos también por estar hoy. Te voy a pedir que cierres tú con las palabras o los sonidos que tú quieras y con eso nos vamos felices. Sí, te agradezco que me des la última palabra porque hay algo muy bonito de esto de lo iberoamericano, yo siempre se lo resalto. Nosotros tenemos una ventaja. Nosotros podemos ser un ejemplo para el mundo, demostrar lo que nos une y no lo que nos separa, demostrar que nuestra diversidad nos enriquece. Yo, la verdad, le agradezco a la vida que me haya adoptado Colombia porque nací en Massachusetts, también tengo también mi raíz norteamericana, pero le agradezco a la vida que me haya adoptado Colombia, que curiosamente tiene el OME en la mitad porque es como un punto en la mitad de todo, ¿no? Pero no por Colombia, sino porque eso me dio entrada justamente como a esta familia iberoamericana y es donde más comparto. Y para mí es un gozo, porque es que tú vas a Cataluña, vas a Euskadi, vas a Madrid, vas a Argentina, vas a Perú, vas a México, vas a cualquier lugar y ya estás ahí, estás en familia y la diversidad lo que hace es que te enriquece, te encanta, así como a mí me encanta escuchar así el acentito de Narén y a ustedes seguro que les está haciendo una pasada escuchar mi acento medio colombiano, enriquece. Refina, enriquece, embellece. Y es como, para mí, una gran posibilidad y por eso le agradezco como que me haya adoptado como la nación iberoamericana porque creo que somos los que primero podemos poner el ejemplo de ver cómo nos centramos, es en lo que nos une, pero además nos enriquecemos, es de la diversidad de cada uno. Y la verdad, yo creo que la configuración karmática hizo nacer mi Dharma y que se generara de esta manera, y ahora estoy muy enfocado en lo hispanoparlante, en lo latino, en también Italia, Portugal, porque creo que tenemos esa ventaja, tenemos esa belleza de ser ese ejemplo para el resto del mundo, de qué es lo que nos une y, no qué y lo que nos diferencia nos enriquece más. Entonces, gracias, porque pues es un encuentro iberoamericano, estamos en muchos lugares de una sola nación. La única nación es la tierra. Y nosotros, que estamos en muchos lugares geográficos y que somos una nación con ancestros culturales compartidos. Aquí me han escuchado hablando del indio. Lo bonito del indio es que el indio incluye. ¿Quién me trajo? Allá, yo sé, les digo esto mucho en España. A veces dicen como, uy, no, porque nosotros lo que hicimos. No, 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 no. ¿Cuál hicimos? Si tenemos el mismo ancestro, tenemos el mismo apellido. Incluyamos más, para que esto sea más bonito, incluyamos más diversidad para que esto sea más bonito. Así que
Los dejo con eso. Incluyámonos para que podamos vivir más bonito y nuestra belleza será cada vez más grande, más diversa. Es aquello que nos une, es aquello que está en el centro del centro del centro del pecho de todos nosotros, que es la fuente de belleza del vivir bonito. Muchas gracias.